Bienvenidos a todos los que están aquí hoy en este patio de la Universidad de las Hespérides. Bienvenidos también los que nos siguen por el Zoom. Tenemos hoy nuestra tercera cita del ciclo del libro. Como saben, se trata del recorrido por todos los eslabones de la industria, desde que una novela aparece en la cabeza de un autor hasta que finalmente lo adquieren los lectores a través de la librería. Hoy, para nuestra tercera cita, tenemos la suerte de tener a Palmira Márquez, que además de gran conversadora, porque lo he comprobado, es la directora de una de las agencias literarias más interesantes de las que están trabajando actualmente en España, la agencia Dos Pasos, de la que ella es socia junto con su marido, Miguel Muñaris, que también tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí. Hoy vienen con refuerzos, podemos acribillarlos a preguntas. Lo primero que me gustaría a mí preguntarle a Palmira, que es periodista de profesión, ella fue quien llevaba la comunicación y los eventos culturales de las librerías Crisol, no sé si las recuerdan, que había a lo largo de todo el territorio nacional. Nosotros nunca tuvimos ninguna, pero sí que había en la península. Y en un momento dado decide montar una agencia literaria. ¿Cómo es ese paso? Bienvenida, Palmira. Pues muchas gracias. Antes de entrar en materia, sí que me gustaría dar las gracias a todos ustedes que han decidido dedicar un ratito de esta tarde a venir aquí a escucharnos. Darle las gracias también a la Universidad de las Hespérides, a su presidente, a Gabriel Calzada, a la Cátedra Vargas Llosa y a ti personalmente, Andrea, por haberme invitado. Para mí es un honor. Y también darle las gracias a Dori de León, que ando por ahí, por la Sí. inestimable ayuda a la hora de estar aquí. Es un placer, de verdad, muchísimas gracias. Y es un gusto además estar en esta tierra de ustedes, que es una belleza y que nos da una inyección de paz y sosiego, que es lo que necesitamos los que venimos ya no de la península, sino de Madrid. Sí, sí, sí. Eso sí que te lo podemos ofrecer y la verdad es Pues que para nosotros es un vamos, placer tenerte aquí. maravilloso, maravilloso. ¿Cómo decide alguien que estudia periodismo meterse a ser agente literaria? Pues es que ya saben ustedes también que la vida elige por nosotros, nosotros nunca elegimos, es la vida la que nos va poniendo las cosas en el camino. Yo estudié periodismo en Sevilla, que lo hemos hablado, con mucha vocación y con muchas ganas de comerme el mundo siendo periodista. Pero un buen día, estando Miguel Munarriz, que es mi marido y mi socio, en Dos Pasos en Madrid, llevando la comunicación de las librerías Crisol, perdón, llevando la comunicación de los sellos editoriales del Grupo Santillana, surge la posibilidad de llevar la comunicación de las librerías Crisol, que has dicho, y que había bastante en España, había como 15 o 16 librerías por toda España, y que hubo un proyecto. Si no recuerdo mal, a lo mejor hay alguien que esté escuchando por ahí y que me pueda contradecir lo que digo, hubo un proyecto de hacer una librería Crisol en Tenerife. Ujú. Tengo eso ahora mismo, fíjate, cuando lo has dicho se me ha venido esa imagen a la cabeza. Y bueno, pues me vine a Madrid, llevé como has dicho, la comunicación de esas librerías, que fueron casi 15 o 16 por toda España, y no solamente era llevar la comunicación de esa empresa, es ser la que lleva pues toda la comunicación de cara a los Ujú. medios, etcétera, etcétera, sino que, como bien decías también, organizábamos actividades culturales, casi todas ellas enfocadas lógicamente al mundo del libro, siendo una librería. Y ahí pues tuve la suerte, fue un trabajo maravilloso, que después, pasado el tiempo, recuperando aquellas memorias, que a mí siempre me ha gustado hacer memorias de los trabajos que he ido haciendo, luego los voy olvidando y nunca sé dónde hay el clipping de prensa de cosas que hice ni de lo que... Pero siempre en ese momento me Lo hace. gustaba. Llegábamos a hacer más de 500 actividades al año, fíjense ustedes la cantidad de actividad. Y ese trabajo me permitió entrar en contacto con todos los actores del mundo cultural, Ajá. con escritores y escritoras, con directores de cine, con periodistas, con editores. Y cuando empieza el declive de esas librerías, que como nada es eterno en la vida, pues las cosas van pasando,
surge la posibilidad de entrar a trabajar en otro lugar del grupo, pero en ese momento que yo tenía 30 años o 31 años, pensé, "Oh, ahora o nunca, o me establezco por mi cuenta ahora o cuándo lo voy a hacer". Como se suele decir, no tenía ni hijos ni hipoteca y decidí pues liarme la manta a la cabeza y establecerme por mi cuenta. Y empecé a hacer gestión cultural y comunicación para distintas empresas públicas, privadas, llevando grandes eventos también culturales. Llevé durante 11 años la comunicación de la Feria del Libro de Madrid, ya Ajá, desde la agencia. Y en el año 2003, Luis Eduardo Aute, que seguramente que ustedes saben perfectamente de quién les hablo, muy amigo nuestro, muy amigo de Miguel desde los años 80, y luego obviamente de los dos, y que bueno, forman parte de nuestra familia, él y su familia, sus hijos y su mujer, decide publicar las letras de sus canciones. Y entonces, pues ese día que nos dijo, oye, yo quiero publicar todas las letras de mis canciones y os declaro mis agentes literarios. ajá. Y ahí empezó todo. O sea, siempre digo que meternos en la agencia literaria nos llevó realmente a eso, la amistad de Luis Eduardo Aute, que confió en nosotros para hacer realidad ese libro que salió en Temas de Hoy, un sello del Grupo Planeta, bajo el título Cuerpo del Delito. Era el título de ese cancionero de Eduardo. Y a partir de ahí entraron otros autores. El segundo en entrar fue Luis G. Martín, Ajá. que tenía agencia y decidió que se venía con nosotros. Y a partir de ahí, como digo, como éramos conocidos en el sector, pues aquello empezó a crecer. Así Y, llegué. y 20 años después o 22 años después tienen más de 100 representados, leo algunos de ellos, tan conocidos como pues Luis Eduardo Aute, ¿no? De donde todo, con quien todo empezó, Elvira Lindo, Bob Pop, Máximo Huerta, Juan Tayón, al que igual que ella yo admiro muchísimo, Alba Carballal, Máximo Huerta, Carlos Bardem, Inma Chacón, Carme Chaparro, Marta Robles y Luis G. Luis G. Martín. Martín sigue con ustedes también, ¿no? Sí, 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 siguen. En la web Algo de estaremos haciendo bien. eso, o sea, para, digamos, más de 20 años mantener la relación profesional con un autor, la verdad es que habla muy bien, ¿no? De lo arropado que se siente y lo defendido. Y leo lo que dicen ustedes en la web de lo que pueden hacer por los autores. Dice, 2 pasos, trabaja por y para los autores que representa, desde la edición de los primeros textos y la búsqueda de editorial hasta la gestión de contratos y liquidaciones, la campaña de comunicación y promoción y la venta de derechos internacionales y audiovisuales. Muchos de quienes nos siguen, ¿no? De los que suelen venir aquí, de los que nos siguen online, son autores en busca de editorial y estoy segura de que les interesa saber cómo se convierte un autor en alguien de la cartera de 2 pasos. Wow. Digo wow porque recibimos muchísimas peticiones de representación. Llegamos a recibir una media de entre 20 y 30 novelas a la semana, de gente que no forma parte del catálogo de 2 pasos, sino de gente que quiere, está en la búsqueda, como dices, de un agente literario, ¿no? Em, yo te diría una cosa tan básica como escribiendo una buena novela o un buen ensayo. O sea, eso es fundamental. Si no tenemos un buen texto, si no vemos un autor o una autora a futuro, o sea, nosotros no representamos a un autor para una sola novela, sino que nos enamoramos de ese autor o autora que nos gusta el universo literario, su forma de contar. Hablábamos hoy en la comida, no es tan importante el qué, sino el cómo en la literatura. Asistimos muchas veces a lecturas de novelas cuyos temas son recurrentes y sin embargo nos enamora la forma en la que está Ujú. contada. Entonces yo diría que aceptamos aquellos textos que somos capaces de leerlos con las entrañas, que nos emocionan, que nos conmueven, que nos apasionan, que
pensamos que ese texto en el que nos hemos metido y que estamos deseando terminar la jornada de trabajo para seguir leyéndolo, eso es lo que nosotros queremos llevar a una editorial y por ende a los lectores en las librerías, ¿no? Textos que nos nos hagan sentir conmuevan. también orgullosos de poner. Yo muchas veces cuando estoy en mi trabajo y pienso y me encuentro con un texto que efectivamente me traspasa, pienso siempre en que qué afortunada de haber tenido eso en la génesis, desde el arranque, desde que nace en la cabeza de un escritor o una escritora y tener la posibilidad de ser el intermediario para que ese libro llegue a las librerías. Eso me parece una maravilla. Hombre, eso me parece a mí también un privilegio, ¿no? Pero me parece que es cierto, ¿no? Que hay libros que verdaderamente conmueven, pero si tuviéramos que darle unos consejos a los autores que están ahora pensando en de qué manera voy a darle luz yo a mi escrito, ¿hay alguna característica que estés buscando en especial? ¿Hay algo que digas tú, cuando suelen Mm, tener esto, en Pues general mira, funciona? yo siempre digo, y esta frase me sirve para la vida, o sea, la vida sin emoción Mm, no es vida, pues la literatura sin emoción tampoco lo es. Eh, Uno de los requisitos que tiene que tener un texto es precisamente eso, o sea, que tenga calidad literaria, sí, que tenga una buena historia y que sí. se sepa contar. Entonces, si esos ingredientes los tienes, es muy difícil que digamos que no. Si hay algo que verdaderamente te toca el corazón o las tripas, ¿no? Sí te A cuesta. eso siempre le decimos que no, aunque ahora mismo es verdad que estamos aceptando apenas nada, salvo Mm, aquello que nos convence sin fisuras y al 100%, porque este trabajo, tal y como nosotros lo entendemos en la agencia, es un trabajo de muchísima dedicación. Eh, Nosotros tenemos una comunicación muy fluida con nuestros autores, porque tampoco yo entiendo el trabajo claro. de otra manera. O sea, es raro el día que no hay una conversación por mail o por WhatsApp o una llamada o un desayuno en el caso de que estemos en la misma ciudad o un café. Porque además el trabajo de escritor es un oficio muy solitario también y Sí. necesitas siempre alguien que esté ahí, eh, que te apoye, que te sostenga, también en momentos en los que enfrentarse con la página en blanco no es fácil, crea frustraciones, necesitas que alguien te diga si va bien o mal. Eso también luego depende de cada autor, porque hay autores que te van entregando las novelas según van escribiendo y otros prefieren que Que esté veas el terminada. producto Pero terminado. siempre es importante tener la mirada de un profesional para ayudarte. Si me preguntas qué busco, realmente no busco nada. Lo que busco ¿Y, es que me conquisten. y las modas? O sea, ahora, por ejemplo, que estamos con la novela negra, ¿no? Que parece que se vende muy bien. ¿Influyen las modas para que aceptes a alguien? No, No, y no. hablábamos con Nerea Payares, ¿no? La autora que Ujú. vino, que ahora también hay como un boom de mujeres de una determinada edad que parece que también se están vendiendo muy bien. ¿Influye eso para que la puedas elegir o no para tu catálogo? No, no, no. Hombre, si me viene con un texto que es muy bueno y también se adapta a Mm, lo que se está vendiendo, pues obviamente te digo que mejor, sí. sí. Quiero decir, el agente literario tiene que saber identificar el valor literario de una obra, pero al mismo tiempo tampoco puede estar ajeno a la demanda del mercado y a lo que el mercado te pide. Con lo cual, bueno, pues miel sobre hojuelas si te llega un texto verdaderamente Mm, bueno y al mismo tiempo también responde a a esas esa sí, demandas, demanda. pero no necesariamente. Quiero decir, hay ejemplos clarísimos. Yo me acuerdo que estamos asistiendo además a un momento muy dulce dentro del sector editorial, porque desde la pandemia para acá el libro, se venden muchos libros, se lee mucho más de lo que se leía. Y luego hay una cosa que a mí particularmente me emociona y es que si uno ve las listas de los libros más vendidos,
la gran mayoría son libros de autores y autoras Ujú. españoles. O sea, y eso a mí me gusta porque es una forma también de dejar nuestro patrimonio también, ¿no? Hubo un tiempo en el que uno miraba esas listas y sin embargo eran prácticamente todo traducciones de Sí, bestsellers internacionales y ahora no. Y hay una hornada de jóvenes también sí, muy interesante. Por supuesto también hombres, pero muy interesante el mundo femenino, sí, las nuevas las miradas. mujeres. Bueno, hablábamos ahora de Andrea Abreu, por ejemplo, con Panza de De Burro, burro, que sí, fue una autora que pegó ahora con Hemos cantado bingo, ¿no? O sí, han cantado bingo, sí, de de Lana lana. Corujo, gente o la propia Lucía Soya, que ha Sí, vendido pues, sí, muchísimo sí, con sí, sí. Comerás Flores. Entonces, bueno, luego pasa otra cosa y es que podemos pensar que si alguien ahora coge la misma temática de Lucía va a vender lo mismo, pues probablemente no, porque Sí. una de las cosas maravillosas también que tiene esto es que la literatura no es esto no es una churrería ni tampoco es una franquicia, es decir, estos libros salen, tienen el éxito que merecen y ya está. Luego Sí, no, bueno, y la temática además muchas veces es sorprendente, ¿no? Yo digo que uno exacto, de los libros más importantes de la historia de la literatura trata sobre un señor que un día se levanta y se encuentra que se ha convertido en un escarabajo, ¿no? exacto, Alguien te cuenta ese libro y dices tú, pues no sé si me lo voy a leer. Sin embargo, leer a Kafka es como, yo creo que es superar un nivel dentro de la literatura, ¿no? totalmente. Y Palmira, ¿el gusto personal es un criterio? Te pregunto, hay textos que uno sabe que en el mercado pueden estar muy bien acogidos, aunque a uno, si le interesa más un texto más literario, no le interesa especialmente. Ujú. O por el contrario, un texto que uno lea y que se emocione, pero que sepa que vaya a ser minoritario. En alguno de estos casos, es un freno para que puedan entrar. O sea, creo que te he hecho la pregunta al revés, al contrario, o sea, Sí, te he ¿entraría en tu entendido. catálogo un Mm. libro porque por tu gusto personal te interese, aunque no tenga repercusión posterior? O al revés, ¿no? Que creas que sí que pueda tener ese recorrido, pero que a ti no te interese especialmente. ¿Qué ocurre con estos Mm. autores? Los autores que representamos en Dos Pasos son autores a los que admiramos y respetamos. Y yo, sus textos me gustan. Es evidente que además este es un trabajo muy subjetivo. Todos los que trabajamos en el mundo del arte, de la cultura, es todo muy subjetivo. Es decir, tú lees un libro y te puede gustar mucho y a lo Mm, mejor académicamente tiene muy buena crítica y tal, pero puede gustarte mucho y a mí no gustarme nada y al revés. O mm, sea, es así, ¿no? ¿Cuántas veces nos han recomendado una película encarecidamente y vas a verla y se te cae o al revés, ¿no? sí. Entonces, yo sí puedo decir que los autores que representamos en Dos Pasos están ahí porque sus textos, los que nos han enviado de primeras para ver si aceptábamos o no su representación, a mí de una manera u otra me han gustado. Unos por lo más literario, otros por ser también de calidad, pero que tengan más que ver con lo comercial, pero siempre están ahí porque nos han gustado. No acepto nada que no entre dentro de nuestro gusto a la hora de, ¿sabes? O sea, no, ni siquiera porque piense, no, de hecho me ha venido gente que no entra dentro de lo que es nuestra línea y de O sea, lo que que el gusto nos... es un criterio en positivo. Sí, es Tienes un que gusto, pasar. sí, es en positivo, sí, en este caso sí, fíjate, sí, 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 Qué bien. sí. Y de hecho tenemos autores que no son ni superventas, ni siquiera tienen unas grandes ventas, pero a mí y a Sí, nosotros en la sí, agencia nos gusta mucho lo que hacen y sí. los mantenemos siempre, siempre. Qué bueno, ¿no? Defender algo, aunque Sí, creas que la proyección no vaya a ser tan mayoritaria, pero absolutamente, sí, absolutamente. Es pues que hay libros muy buenos que no sí. están en las listas de más vendidos y son Sí, extraordinarios sí, yo desde todos los también tengo puntos esa de misma vista, opinión, ¿no? sí. Y Por eso oye, si tienes podemos... 20 años
Por eso trabajas durante 20 años con los autores y son tan fieles, ¿no? Porque se deben sentir muy bien defendidos independientemente de que sus ventas sean mayores o no. Sí, yo sí creo en lo que hago y creo mucho en lo que hago y pongo mucha pasión también en lo que hago. Voy hasta las últimas consecuencias, o sea, Qué bien. no abandonamos nunca. Y además que yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Para los autores, porque ahora veremos exactamente a qué se dedican. Antes lo leímos, pero ¿qué significa eso? Porque creo que hay toda una parte burocrática que cuando uno termina la novela se empieza a enfrentar a ella, que es que normalmente el perfil del escritor, aunque hay muchos, sí que suele ser de una persona que es más creativa que dedicada a defender después lo que hace, ¿no? Claro. Por eso me parece tan vital el papel del agente literario en toda esta industria. Claro, es que, bueno, el agente literario, ya saben ustedes que es el que representa al escritor, el que defiende sus intereses, el que hace que pueda publicar sus textos en la mejor editorial posible, pero no solamente en su país también, sino el que hace que pueda traducir sus libros a otros países, el que pueda llevar sus libros a otros formatos, como pueden ser el cine y la televisión, porque el objetivo final del agente literario es hacer algo tan simple y al mismo tiempo tan complicado como es hacer que el escritor o escritora vivan de lo que escribe. Que eso es, pero es así, ese es nuestro objetivo final, que ellos puedan vivir de lo que escriben. Entonces, para nosotros es fundamental pues, defender sus intereses y para que puedan vivir de lo que escriben necesitamos que sean leídos por el mayor número de lectores. ¿Y cómo se consigue eso? Pues consiguiendo la mejor editorial que apueste, que haga suya la obra, que ponga toda la maquinaria de comunicación y marketing a funcionar para que el libro llegue al mayor número de lectores, también haciéndolo viajar a otros países. Y todo ese es el trabajo que hace un agente literario, ¿no? Eso, claro, ¿por qué yo reivindico mucho mi oficio? Bueno, aparte de porque me apasiona y me encanta, porque realmente en la selva en la que estamos ahora mismo, porque es verdad que se publica muchísimo, hay muchísimas editoriales, digamos que tener a un agente literario es tener ya un camino eh, muy más Andado. andado y Claro. más te lo facilita todo, ¿no? Primero porque el autor bastante tiene con escribir. Sí, sí, Luego sí. además nos pasa, y yo creo que eso nos pasa a todos, que somos capaces de vender muy bien al otro, pero como que a Sí, uno sí, mismo le sí, cuesta mucho sí, venderse, ¿no? Entonces ese trabajo de tener que ir editorial a editorial, viendo dónde puede encajar tu libro, en qué catálogo, negociar contratos, todo eso es una tarea muy compleja. Luego también, claro, todo el tema burocrático, administrativo, de la recepción de liquidaciones, de sí, facturas, en fin, digamos que el autor, teniendo un agente literario, se limita a escribir. sí, Y lo demás, pues ya corre de nuestra cuenta. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta su criterio. Es decir, a ver, es una responsabilidad también del agente literario conocer muy bien los perfiles de cada sello, porque ya sabéis, o saben ustedes que cada editorial tiene su línea. sí, No su todos los libros ni perfil, todos los ¿no? autores pueden ir a las mismas editoriales. Entonces lo que tienes que hacer es una estrategia ad hoc para cada libro y para cada autor, sobre todo para tener las menos negativas posibles, porque las negativas conducen a la frustración Sí. y la frustración conduce luego a la melancolía. Entonces, bueno, pues cuanto más respuestas positivas tengamos, pues mucho mejor, claro. Hombre, y además un autor le cuesta muchísimo más conocer a todos esos sellos e ir a puerta fría, ¿no? O sea, es una Claro, garantía tener a alguien claro, que haga todo ese trabajo por ti, además de una comodidad, porque en general, pues eso es lo que decíamos, ¿no? Los autores no se mueven bien en este espectro que es además vital para la industria, porque es claro, que lo hablábamos también antes, ¿no? Todos queremos vender, porque si no puedes vender no puedes seguir absolutamente, escribiendo, ¿no? Es una claro que sí, pescadilla que se muerde la cola. claro.
claro. Y como te decía antes también, hay muchas de las personas que están siguiendo este ciclo, les gustaría formar parte de alguno de los eslabones, ¿no? De esta industria del libro. Em, ¿Qué hay que ser? ¿Hay que estudiar? ¿Qué perfil hay que tener para ser agente literario? Para trabajar, por ejemplo, en Dos Pasos. Pues lo primero que tiene que tener un agente literario es que, bueno, a ver, si esto no te, si no te gusta leer, olvídate. Esta vida es leer, leer, pero bueno, para todos los que trabajamos en el sector editorial, o sea, Mm. si no te gusta leer, es más. Y muchas veces cuando estoy en másters de edición, que imparto cursos, muchos que tienen vocación de escritores, ¿qué tengo que hacer para ser un buen escritor? Leer, leer, leer Leer y volver a y leer, darle sí. mucho a la mano y esto se adquiere leyendo a los Ujú. mejores, si puede ser, Sí, y con mucho oficio, ¿no? Obviamente, te decía antes, yo estudié periodismo con mucha vocación, luego me desinflé muy pronto porque el periodismo, igual que llegué con mucha vocación, rápidamente la vocación se me vino al suelo. Y por estos caprichos de la vida llegué al mundo de la agencia literaria y yo descubrí que es la cosa que más me llena. O sea, yo creo que una de las mayores loterías que puede tener un ser humano es trabajar en algo que le guste, sí. porque trabajar es sacrificado para todos. Pero si trabajas en lo que te gusta es una lotería, es una suerte infinita. Entonces, bueno, pues tienes que tener olfato, tienes que saber identificar el valor literario de una obra. Por supuesto, también tienes que no estar ajena a eso que decíamos antes de las demandas del mercado, saber lo que se está pidiendo, conocer muy bien la línea de cada sello editorial precisamente para no errar cuando mandas un libro. Date cuenta que nuestro cliente directo es el escritor, pero nuestro cliente indirecto es el editor. Nosotros tenemos que conocer muy bien también al editor. Al fin y al cabo, para una editorial, un agente literario es casi como un primer eslabón de ese comité editorial. Se sobreentiende que cuando un agente literario manda un texto a una editorial, este texto ya cumple con una serie de Ujú. requisitos y que puede gustar más o menos, pero no está descaminado que tú le mandes ese libro porque podría encajar en su catálogo, ¿no? Y eso es importante, crear esa confianza que tiene tu autor en el editor también es muy importante, porque este trabajo nos movemos entre las dos aguas, entre el autor y el editor siempre. Lo que, esto que estás contando, ¿no? Que son los requisitos para ser agente literario, me da la impresión de que es sobre todo un oficio, se adquiere con los años, ¿no? Entonces, no hay algún estudio que uno tenga que tener, no hay... No, mira, fíjate, en Dos Pasos, unos venimos del mundo de la comunicación, somos periodistas, eh, la mayoría, otros son licenciados en literatura comparada. Hay un común denominador y es que todos amamos el libro. O Ajá. sea, todos amamos el libro y todos somos lectores, pero lectores voraces desde pequeñitos. Y eso es fundamental. Luego tienes que tener otras cualidades. Tienes que tener mucha psicología, mucha mano Mm. izquierda, porque, bueno, tienes que tener también alma de editor, tienes que saber, como digo, valorar ese texto, pero además corregir. Nosotros también corregimos muchos los textos antes de que lleguen a las editoriales, con lo cual hacemos un trabajo de editing. Y hay veces que solamente tienes que decirle a tu autor o autora que se ha equivocado en el arranque, que quizás el arranque no es el que tiene, sino que el arranque es el que está en la página 50, que quizás le sobren personajes o subtramas, entonces tienes que saber decirlo. No te digo ya nada cuando te llega un texto que no hay por dónde cogerlo, que también pasa a veces. O sea, a veces te llegan textos que dices, wow, esto es mejor que lo guardemos en un cajón. Pero ¿te refieres a textos de autores que ya Sí, a forman veces, parte de tu sí, a veces. cartera? Bueno, claro, es que esto es, quiero decir, no siempre se acierta y hay veces que los textos, pues no voy a decir que eso pase mucho, pero a lo mejor hay un caso cada no Sí, sé cuántos libros que no es, no, no lo ves. no es. Y entonces, ante esa posibilidad de que todos los editores donde lo mandes te digan lo que tú ya estás pensando y ahorrarle todo eso que no deja nada más que un histórico malo, porque las negativas, levantarlas
sí. cuesta, pues es mejor retroceder y arrancar con algo nuevo. Entonces, cuando Y hay que tener mucha mano izquierda para hombre, decirle eso a sí, alguien que ha dedicado mucho tiempo a escribir una novela, que ha sacrificado su tiempo de ocio, su tiempo de estar con la familia, porque, oye, escribir no es sí. cosa de un día Este, para otro. sí, y me imagino que también acompañar cuando sí consigues que un texto vea la luz a través de una editorial, Ujú. pero no tenga las ventas esperadas, ¿no? Entiendo que Claro. ese acompañamiento al autor tampoco Bueno, es es que, sencillo. claro, y es una de las cosas más importantes que también tenemos nosotros, que es gestionar esa frustración. Mm, Gestionar la expectativa primero, porque claro, cuando uno escribe, escribe con el deseo de llegar al mayor número de lectores y tener el mayor número de ventas, pero no pasa siempre eso. Realmente esos son casos muy pocos lo que ocurre. Estamos siempre en una venta media o una venta media baja. mm. Entonces, Y de cuando repente hay mucha alguna quiebra, ¿no? expectativa, claro, y eso no se Cuenta. cumple, hay que estar ahí. Y por eso digo que es muy importante desde nuestro lado saber gestionar esa expectativa y luego gestionar también la frustración que puede causar una alta expectativa Ajá. también. A ver, en Dos Pasos nosotros hacemos un trabajo de acompañamiento que yo creo que es importante porque acompañamos al autor durante todo el proceso creativo. Por eso que decía que tenemos alma de editores y que nos gusta trabajar los textos y trabajar codo a codo con ellos. Eso creo que es importante, pero luego también es muy importante no dejarlos, porque, a ver, saben ustedes que vivimos en un país donde se publica mucho. Se publican casi 90.000 títulos al año, que si quitamos lo que es el libro académico, se quedan en 80.000 títulos. Claro, la competencia es tremenda, o sea, Horas, es sí. tremenda. La vida en la mesa de novedades de un libro es muy corta. Si se vende y va bien y los medios hacen caso y tal, y el boca a boca, que es el mejor plan de marketing, hoy por hoy sigue siendo el mejor plan de marketing para un libro, pues fenomenal, pero si no, se levantan muy rápido. Entonces, por aquello de que también tenemos una pata puesta en la comunicación, nosotros no dejamos tampoco al autor o autora solos una vez que sale el libro y por supuesto está en manos de la editorial y en sus departamentos de comunicación y prensa, pero tratamos de alargar la vida Ajá. mediática lo más posible. Una vez que ya, o bien simultáneamente, porque es verdad que tenemos muy buena relación con las editoriales y podemos trabajar de forma conjunta, o una vez que ellos han terminado ese trabajo, nosotros no abandonarlos, es decir, no solamente haciendo que sigan apareciendo en los medios tradicionales, sino también en redes sociales o buscándoles pues, foros de participación, desde mesas redondas, Ajá. participación en ferias, haciendo que publiquen artículos en prensa o que participen de alguna manera como colaboradores en radio o televisión para pues alargar la vida mediática porque es muy triste. O sea, uno se tira 3 años escribiendo y en una semana te levantan el libro de la Sí, mesa de sí, sí. novedades, ¿no? Y eso es una de las tiranías del mercado. Sí, leí, hemos tenido a libreros que han venido alguna vez a estas charlas y nos decían que entre el 45 y el 50% de los títulos que entran en su librería, del mismo modo que entran, salen, Salen. ¿no? No se vende ningún ejemplar. Claro, hace poco había un artículo que seguramente que lo leerían Aquí, en El País que sí. hablaba de esos 90.000 títulos que se publicaban y que solamente el 49,4%, 4%, casi el 50% de los libros que entran en librería, el periodista decía que vendían 0 ejemplares. Eso no es real. O sea, no pueden vender 0 ejemplares porque todo el mundo tiene familia y amigos y compran los libros. O sea, no puede ser que sean cero. Pero sí es verdad que no venden más de 100. Y es cierto lo que tú dices, o sea, es tanto lo que se publica que las librerías no pueden asumir tantísimas novedades y estoy convencida efectivamente que hay cajas de libros que igual que entran salen Salen. sin ser abiertas. Y cuando en Dos Pasos entra un autor, entra por su carrera, no por una obra en concreto. Sí, bueno, nosotros, a ver, una de las cosas más hermosas que tiene este trabajo, y tiene muchas, es descubrir un talento, descubrir una voz nueva. Eso para mí es Mm.
maravilloso, que el autor nazca con nosotros. Entonces, bueno, ese es un trabajo maravilloso. Sí que es verdad que nosotros no representamos para una sola obra, sino, como bien dices, cuando decidimos representar a un autor, lo representamos para toda su obra, Ajá, para la que nos deja y el futuro, y gestionamos también el pasado, porque si no, no ajá. tendría sentido. El trabajo de una agencia literaria, además, se va desarrollando con el tiempo, tampoco es eh, rápidamente, entre otras cosas porque además un autor puede dejar en nuestras manos hoy una novela y esa novela no ver la luz en una editorial hasta el año 28, hasta dentro de 2 años, porque los planes editoriales cada vez Sí, se cierran con más nunca. antelación. Sí. Cualquier libro que aparezca hoy en nuestra agencia de un autor que llega nuevo, probablemente no tenga cabida en el 27, tenemos que irnos al 28, con lo cual es un trabajo de carrera de fondo, que es el mismo trabajo que tienen que hacer los autores y por ende nosotros también con ellos, claro. Y conocemos muchos casos, bueno, si no muchos, sí que algunos que comentábamos antes, ¿no? De autores, sobre todo cuando son jóvenes, que de repente salen al mercado, tienen un éxito fulgurante y luego no se los escucha más, ¿no? ¿Hay algo o el olfato te avisa cuando hay alguien que no va a conseguir una carrera, sino que es flor de un día? No, eso no se sabe, porque te puede deslumbrar un texto y efectivamente quedarse ese autor en un solo libro, y hay muchos ejemplos de autores que se quedaron Mm, en un solo libro, que pudo ser, como digo, brillante y sí, no haber ido a más, ¿no? Pero normalmente la gente que escribe y que verdaderamente tiene inoculada la escritura y es una necesidad, igual que para los que estamos aquí, que somos lectores, leer es una necesidad. Para el que escribe y tiene la necesidad de contar historias, pues normalmente no se queda solo en eso, sino que la cosa va más allá, ¿no? no, sí, me refería a que han publicado otras novelas, pero que no han Ya, tenido por asomo la aceptación de la primera, ¿no? Que esto sí claro, que lo hemos bueno, eso puede visto. pasar y hay muchísimos casos. Y puede ocurrir que alguien que ha escrito un libro y se convierta en un fenómeno, luego baje y luego vuelva otra vez a subir Sí, o no suba más. Pero bueno, pero pasa con todos. Si todos los que trabajamos en esto queremos vender, o sí, sea, todos, pero ya no solamente por la ambición de vender, sino por el escritor, por lo que decíamos antes, porque lo que escribe quiere que sea leído por el mayor número de personas. Si todos, si todos pudiéramos saber lo que va a funcionar y todos sí, tuviéramos conociésemos la la varita, ¿no? fórmula, estaríamos haciendo bestsellers todos los días. Pero eso también es lo bonito de este trabajo y lo espectacular, que hay cosas que te pueden gustar mucho y uno pone ese libro en circulación y de repente el lector es el que manda Sí, siempre el y que el que pone decide las cosas. finalmente, ¿no? Y eso es maravilloso porque también ahí es donde está la emoción, el no saber qué va a pasar. Lo bonito que es de este trabajo, que puede parecer, bueno, pues esta mujer lee, negocia contratos, tiene Mm. mogollón de reuniones, parece el día de la marmota, que todo, pero no lo es, porque cada libro es un mundo, cada autor también lo es, y entonces la respuesta que pueda tener el lector nunca lo sabes, y entonces siempre vives con la- con las ganas y con la Sí, sorpresa y qué va a pasar. con la Con la ilusión, ilusión, exactamente, con la sí. ilusión. Y eso es maravilloso. Y no hay algunos errores que nada más empezar a leer los detectes y digas, oye, Sí. me están, pero ¿hay algún error recurrente que nos puedas contar para que todos los que estamos aquí no los cometamos No, más? no, error recurrente no. Pero antes lo dije, una las cosas más hermosas que tiene este trabajo es el descubrimiento de una voz. Yo creo que el mayor elogio que se le puede decir a un escritor es que no te pareces a nadie, tienes una voz propia. Porque ¿para qué queremos que los Sí, autores se parezcan a otros que ya están? Por supuesto que tienen que tener referentes porque
somos lo que comemos y somos lo que leemos también. Y entonces es normal que si tus referencias son X, esas X estén en tu literatura, pero con tu voz. Sí. Entonces, claro, a mí cuando me llegan cosas que digo, madre mía, es que este ha cogido este libro y ha hecho como la fórmula, Sí, ¿no? la secuela. Claro, y eso se nota, con lo cual yo creo que efectivamente el no parecerse a nadie, el que alguien pueda leer tu libro sin tener el nombre tuyo en la portada y que sepa este libro es de fulano o de cetano, es porque realmente... Sí, para eso hace falta como una carrera, ¿no? Claro, pero bueno, es que Sí, esto se aprende andando, sí, 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 sí. como todo. Yo los animo a hacer preguntas y si no, mientras tanto sigo yo, ¿eh? Hoy tenemos que compartir micro, así que me avisan y se los alcanzo. Quería preguntarte, ¿qué te entusiasma y qué te decepciona del panorama literario español actual? Pues me entusiasma lo que creo que antes apunté de alguna manera y es que le hemos devuelto el valor en la sociedad al libro, que yo creo que durante un tiempo se le había despojado de ese valor. Y creo que desde hace unos años para acá, igual que antes los que leíamos éramos como los raros Sí, porque los no leíamos friki. mucho, los frikis, ahora, eh, ahora se lee mucho más. Y yo creo que ese valor que al libro le habíamos quitado se lo hemos devuelto. Y eso me, me hace muy feliz como lectora y como agente literaria, por supuesto también. Me gusta ver las librerías llenas durante todo el Sí, año, que eso también me parece que es una cosa para celebrar, a pesar de que están también pasándolo, pues como todos, con el tema de los alquileres, porque están por las sí, nubes y es el motivo por el cual muchas librerías se están cerrando. Y creo que es una responsabilidad de todos, de administración y nuestra como sociedad, tener un país donde haya más librerías que bares, cosa que va a ser difícil, pero creo que tenemos que cuidar nuestras librerías y tenemos que cuidar nuestras bibliotecas. Porque un país que no tiene librerías ni sí, bibliotecas y un país que no lee es un país que para mí está herido de muerte. Y más sí, con la que nos está cayendo. Es fundamental eso. Yo además que soy de pueblo, soy de un pueblo que se llama Granja de Torrehermosa, en la provincia de Badajoz. Yo me hice lectora gracias a la biblioteca municipal y a la biblioteca de mi colegio. Y yo reivindico la importancia de las sí, es bibliotecas. Y me hice vital. lectora con aquello que se llamaba Círculo de Lectores, que seguramente que Sí, ustedes también lo recordarán, sí, porque en las zonas rurales no había librerías y nos leíamos gracias a Círculo de Lectores, bendito Círculo de Lectores. sí, Entonces, para mí eso es lo que más me hace feliz ahora mismo, el haber devuelto ese valor al libro y que veo que se lee más que nunca, que los niños y los jóvenes leen y que me encanta ver las librerías todo el año abiertas y con actividad y con gente. Y creo que lo que menos me gusta es que publiquemos tanto. Yo sé que el sistema eso te lo da, el sistema en el que estamos, pero creo que no es bueno. Y eso, pues, creo que deberíamos hacer un poquito de examen de conciencia sí, por de ahí. autocrítica. Sí, porque creo que publicamos en exceso. Es muy difícil tener criterio, ¿no? Cuando uno llega Mm, a una librería, mm. cuando hay tanto. Tenemos por aquí una preguntita, ¿verdad? Sí, se me habían ido acumulando tres, pero una la has contestado porque habéis hablado un poco de ello. El bloqueo después de un escritor, ¿no? Que presenta su primer libro, vende 10.000, 20.000, un bestseller, oye, qué bien, te vamos a ayudar, pero le llega el terror, ¿no? A empezar el segundo. Ahí estáis, pues, le Respaldando. respaldáis y imagino que usáis mucha psicología, ¿no? Como habéis dicho, en intentar un Por poco supuesto. ser su familia, ¿no? Y darle ese empujón, ¿no? Em, Otra es todas esas personas que deciden publicar por Berkami, micromecenazgos o Amazon, porque ven el mundo editorial muy lejano, muy distante, muy lleno de negativas. ¿Vosotros hacéis labor de captación, de
vais viendo en Fíjate otras que no, plataformas. claro, no lo hacemos hasta ahora, aunque es verdad que están saliendo gente muy interesante y han salido gente muy interesante a través de la autoedición, dices. Em, Menos casos, quiero decir, yo reivindico también mucho la labor del editor, que sería de la literatura sin la labor del editor, que para mí es básica por cómo, salvo muy poquitas excepciones, mejoran los textos, o sea, es así. Entonces, pero sí es verdad que ante la avalancha de gente que escribe y la dificultad que es llegar a publicar a través de editoriales, y pues la gente se busca la vida como puede, y es verdad que buceando en esas plataformas, muchas editoriales y también agencias, no ha sido nuestro caso hasta ahora porque no lo hemos hecho, han conseguido descubrir bueno, escritores que están teniendo mucho éxito. Por ejemplo, entre la gente más joven, ¿no? Autoras que hacen romantas y que está funcionando maravillosamente bien, que te ves colas y colas infinitas en la Feria del Libro de autoras jóvenes, que a mí eso pues también me... bueno, pues sí, claro que sí, que hay, se esconden textos seguramente maravillosos. Se esconden textos, hay mucho talento, ¿eh? Yo defiendo que, y entre la gente joven hay muchísimo talento, hay muchísimo talento en nuestra literatura, hay muchísimo talento en nuestro cine, y eso es para alegrarnos siempre. O sea, lo que pasa que es verdad que hay muchísima gente escribiendo, ¿eh? Mucha gente escribiendo. Yo hace unos años siempre decía, siempre gastaba esta broma cuando decíamos que no leíamos tanto, ¿no? No se leía tanto. Ahora es verdad que los índices de lectura han subido. Digo, pero ¿cómo van a leer si están escribiendo? Todo el mundo escribía. Entonces, y yo insisto con eso, o sea, para escribir hay que leer. Si no has leído... Termino, perdonad. Había un dato que habéis dado, que recibís 3 libros al día prácticamente, ¿no? Pues prácticamente, 20 a la prácticamente, semana. sí, unas 20 peticiones de Sí. representación a la semana. Sin duda, vuestro tiempo es oro. ¿Cuántos ojos os apoyan para Mira, hacer este trabajo? claro, es materialmente imposible dar respuesta. Materialmente imposible porque tenemos más de 100 escritores con los que tenemos ya una relación contractual y a los que nos debemos. Autores que son muy productivos, con lo cual estamos recibiendo constantemente en la agencia textos de nuestros autores a los que hay que darles una respuesta rápida, porque cuando un autor está en tus manos y te deja en tus manos una creación que no voy a decir que sea tanto como un hijo, pero casi, lo que necesitas es que le des una respuesta lo antes posible, con lo cual tenemos que leer a buena velocidad y somos un grupo de agentes ya importantes en Dos Pasos, pero para todo eso que nos llega, que es muchísimo, a ver, hay ya cosas que se caen por su propio peso. Es decir, si a mí me llega un correo electrónico con un adjunto donde se me presenta una novela y en ese cuerpo de mail esa persona no ha sabido captar mi atención con un texto que, pues eso, que me llame la atención, o tiene faltas de ortografía, que a veces pasa, no abro el adjunto. Claro, si eso es así, pues no. Ahora bien, hay textos que nos llegan avalados por algún autor al quien se lo ha dado y este autor ha dicho, oye, ojo que aquí te puede interesar más, pero aquí hay un escritor, ten en cuenta este texto que está bien. Eso lo pasamos a lectura. Tenemos un grupo de lectores que nos hacen informes de lectura y después de ese informe de lectura, dependiendo de la valoración que se le haya hecho, entramos a leer nosotros y somos nosotros en la agencia quienes ya aceptamos o no la representación. Y es así. O, por ejemplo, hay editores que te dicen, oye, mira, me ha entrado un libro que no es para mí sello, pero creo que es un libro que merece la pena ser leído. Te lo paso por si os interesa. Y así vamos capeando como podemos. Muchas gracias. Nada, a Hay ti. veces que es hasta más difícil entrar en una agencia que en una Que en una editorial. editorial, claro, yo lo entiendo. Creo que También pensar. sí. Almira, muchas gracias. La verdad que apasionante esta aproximación que han hecho a la gente y a la agencia. A mí me llama mucho la atención lo que comentas de la sobreproducción o la cantidad que se escribe como un problema, ¿no?
Sobre todo porque si miras en otros ámbitos de la sociedad, cuando hay demasiado de algo, de forma natural desaparece. ¿Por qué crees que en el campo de la literatura y de la novela permanece en nuestra sociedad? Claro, yo creo que, a ver, es verdad que pongo por delante que en nuestro país se edita mejor que en ningún sitio. O sea, tenemos un sector editorial magnífico, exquisito. O sea, y eso lo descubres cuando vas a ferias internacionales. Tú vas a la Feria del Libro de Frankfurt y hay se publica en este país y se edita en este país a un nivel extraordinario, extraordinario. Se publica mucho. Y yo creo que eso, por un lado, puede ser bueno porque claro, obviamente tienes una oferta tal, pero por otro lado, creo que a lo mejor también hace que se nos escapen cosas dentro de ese mare magnum que sean muy buenas, pero que no le demos el tiempo suficiente, porque es como las noticias. Vivimos en un mundo en que una noticia tapa a otra. Aquí un libro tapa a otro. O sea, en cuanto ese libro no tenga movimiento, llegan otros y desaparece. De hecho, es lo que pasa. O sea, nosotros vivimos en un sistema donde el editor entrega a la librería unos libros que luego hay devoluciones, es decir, luego el librero se lo vuelve a dar al editor, el editor le paga a ese librero por lo que, ¿sabes? O sea que hay devolución. Pero para que ese sistema funcione económicamente, tiene que sustituir lo que te están devolviendo por otros nuevos para ver si pita, ¿sabes? O sea que es un poco... Yo no soy crítica, quiero decir, a ver si me explico. Sí creo que debemos, sobre todo, a ver, para no meterme en ningún charco, ¿no? Creo que, sobre todo, respetar aquello que verdaderamente es bueno darle como más espacio, más oportunidad, porque es verdad que hay veces que la tiranía del propio mercado hace que se levante excesivamente pronto y a lo mejor no le damos todo el tiempo que merece, porque la lectura requiere tiempo también y concentración. Y antes hemos dicho, el mejor plan de marketing para un libro, y nosotros lo sabemos porque nos dejamos aconsejar por nuestro amigo que es buen lector, el boca a boca. Y entonces a lo mejor no damos todo el tiempo que se necesita para que un libro funcione bien a ese nivel, ¿no? A eso me refería. Como que la cantidad ahoga, ¿no? La calidad muchas Claro, veces, ¿no? claro. Tal y como está montado el sistema. Lo que pasa Sí, es que no es muy parece difícil que vaya a salir, ¿eh? recular, Es exacto, que vaya a muy recular. difícil salir, es muy difícil salir. Y decías que te parece que la edición en España está muy bien hecha, muy cuidada y exquisita, sin embargo, se lee menos y se vende menos que en otros países Bueno, europeos, ¿no? ahora mismo estamos por encima de muchos. Alemania e Italia, por ejemplo, que han estado siempre por Sí, encima de sí, sí. nosotros, están muy por debajo ahora, ¿eh? Ah, vale. Sí, sí, no, España está, vamos, con unos índices de lectura y sobre todo entre la gente joven muy interesante. Desde la pandemia para acá, o sea, desde 2020 para acá, nosotros pasamos una crisis bastante Sí. fastidiada cuando la crisis financiera, que a nosotros en el sector nos azotó y bastante fuerte en los años 2011, 2008. no, 2008 empezó la crisis financiera a nivel, pero a nosotros en el sector se notó mucho a partir de 2011, 2013 fue un año también nefasto Difícil. y bajamos mucho en cuota de mercado, o sea, fue un sector que tuvo una bajada del 40%, o sea, una barbaridad. Y sin embargo, en el año 2020 llega la pandemia y cuando todos pensábamos que esto iba a ser el acabose, porque cómo íbamos a sobrevivir viniendo de donde veníamos, y de repente, claro, ¿qué hacíamos 24 horas encerrados en casa? Sí. ¿Qué hicimos? Pues leer Mm. y ver televisión. Televisión y cine que también se nutría de los libros, porque de repente ese viaje natural, porque las grandes historias también están en los libros, de la edición al sector audiovisual, subió. Y entonces, a partir de ahí, ha habido un renacer. La gente que había perdido el hábito lector lo volvió a retomó. incorporar en su vida y los que no empezaron a leer.
bueno, es lo que hablábamos hoy, ¿no? Nos dio la posibilidad de poder viajar desde el sofá de casa, porque la lectura tiene eso, la posibilidad de hacerte viajar y convertirte en otra persona, ¿no? También. Entonces, bueno, pues ahí subieron mucho las... Y no ha bajado, no ha bajado, la venta se está manteniendo perfectamente. O Qué sea dato que tan halagüeño, ¿no? sí, yo crucemos los dedos y que Sí. esto siga, que siga así. ¿Tiene alguien más alguna otra pregunta? ¿Quieres hacer otra pregunta? No, porque si no, no se te escucha online. Claro. ¿De qué manera afecta? Supongo que es la gran pregunta del momento en casi todos los sectores, pero ¿de qué manera afecta esos otros agentes que son los agentes de inteligencia artificial al sector y sobre todo al valor que ustedes como agentes aportan al libro y al escritor? Pues no sé si vamos tarde, pero esto hay que regularlo porque puede ser bastante terrorífico. De hecho, el otro día lo hablaba con editores y demás. Hay premios literarios, hay tal, que se nota que la gente está recurriendo muchísimo a la IA. Y es tremendo porque bueno, para todos, no solamente para nuestro sector, sino para sectores de la industria cultural, el audiovisual, por ejemplo, los propios guionistas, ¿no? Entonces hay que poner límites, pero como siempre digo, o sea, no sé si iremos ya tarde. Bueno, espero que no... Es como todo, o sea, hacer un buen uso. Si yo, claro, puedes usar, pues como nos ha pasado siempre con todo, con Internet, con las redes sociales, pero sí que es necesario regularizar todo eso porque es peligroso. Nosotros ahora tenemos, bueno, hay a través de Cedro también denuncias por Anthropic que han cogido, tenemos textos de nuestros autores que han sido metidos en la batidora y salen textos, pero plagiados absolutamente, fragmentos completos de libros. Y claro, es terrorífico, ¿no? Pero bueno, no sé, a ver hasta qué punto podemos luchar contra eso, que espero que sí, porque Ahora todavía no consiguen emocionarnos, ¿no? Yo por lo menos lo que claro, he yo siempre leído digo de la que inteligencia artificial, esta criba que decías tú antes, ay, sí, perdón, sí, esta sí, criba que decías sí, tú antes, ¿no? Que un texto que te llama, que te emociona, es aquel el que puede seguir adelante, ¿no? Y formar parte de la cartera, o sea, su autor de la cartera de ustedes. Por ahora la inteligencia artificial no consigue esta sí, pero emoción, dale ¿no? tiempo. Exacto, Claro, o sea, dale tiempo. exacto. O sea, eso que dicen son textos sin alma, ¿no? Mm, Cuando tú, que no sí. pero por eso digo que es importantísimo Sí. regularizar la situación, claro, y Mm. poner límites, sí, totalmente. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Venga, anímate, Gabriel, que estás ahí. Acerca de dos cuestiones al hilo de tu contestación que me parece, me hace pensar que el asunto, ya estamos en medio de una situación, si no crítica, al menos de una bifurcación de camino Claro, donde, dependiendo de lo que se haga ahora o cómo nos lo tomemos o qué cultura empecemos a generar en torno a la inteligencia artificial, nos va a ir de una forma o nos va a ir de otra. Por un lado, sería posible, o a mí no me parece impensable que en el futuro tengamos como dos tipos de literatura, ¿no? Que tengamos la literatura de la inteligencia artificial y la literatura que a lo mejor podría ser hasta premium de los humanos. No sé si esto les parece descabellado y esto se lo pregunto a me, las me- dos. me suena a ciencia ficción, me horroriza. ¿Verdad? Su- Suena a Ridley Scott o algo así a lo Sí, mejor, pero... total. y la, Sanas, ¿no? Como para entusiasmarnos con esa idea. Y la otra cuestión en torno a la inteligencia artificial es ya no solo la inteligencia artificial como posible creador de arte, si es que lo podemos considerar así, sino la inteligencia artificial como agente literario. ¿Hasta qué punto
ya no los bots, sino los agentes de inteligencia artificial pueden entrar en ese mundo, pueden tener un asistente porque ya está ocurriendo en otros campos, ¿no? Que la inteligencia artificial se convierte en una especie de ente autónomo que te Ya. ayuda en ciertos campos. Ay, mira, yo espero que no. Y además, mira, te voy a responder yéndome al pasado. Yo me acuerdo que cuando apareció el ebook y el libro digital, todos dijimos, ¡guau! El papel, se acabó todo. El papel ahora mismo tiene más vigencia que nunca. No rozamos ni creo que el 14% de cuota de mercado con el ebook, con el digital. Ha habido una vuelta al papel. Otro ejemplo, cuando apareció la televisión, la radio, ¡oh! Desaparece la radio está más viva que nunca. Entonces yo creo que espero que sea verdaderamente así, que no pase nada. No sé, cuando decían la novela ha muerto, la novela no va a morir nunca, porque además es que si es que todo es tan primitivo como que el hombre, el ser humano, necesita que le cuenten historias desde que el mundo es mundo y nos las hemos ido contando alrededor de una hoguera de forma oral. Claro, entonces yo quiero pensar de verdad que esto no, que por más que nos digan y por más, ojalá, ojalá. Y oye, si viene un agente literario con inteligencia artificial y es bueno, yo es que ya no estaré aquí para verlo seguro, con lo cual me va a dar igual. Y aparte que yo creo que crear literatura, ¿no? Como decías, una literatura que sea de inteligencia artificial o cualquier otro tipo de manifestación artística creada de esta manera artificial, creo que por definición deja de ser arte, Claro, porque me da la impresión de que el arte tiene mucho que ver con el alma humana, ¿no? Con la necesidad de expresar nuestros claro, anhelos, de expresar emociones. nuestras Mm, inquietudes, de compartirlas en un foro como este. O sea, yo no creo que por más que se perfeccione la mm. inteligencia artificial, si en vez de Palmira estuviera un robot y aquí otro, este diálogo con ustedes, que tampoco serían ustedes sino robots, fuera a ser igual de rico. Me da la impresión de que tendríamos que empezar a cambiarles el nombre, ¿no? El arte creo que es inherente al ser humano, Mm, me da la impresión, ¿no? totalmente, totalmente. Gracias, perdón. Em, Estos tiempos de terroríficos, ¿no? Que vamos aceleradísimos. Dices que se lee más y tal. Yo viendo alrededor compañeros y me fijo y tal, más o menos, creo que el que lee más. Pero quizá los nuevos lectores, si son jóvenes, pues leen manga, tal. Lecturas que en media hora te puedo leer 200 páginas, pero no les veo leyendo un Harry Potter ahora de 300 Mm, páginas porque mm, tienen el móvil, tienen esa dopamina necesaria, esa interrupción continua que vas al cine y no son sí, capaces hora y media, 2 horas de estar quietos y sí. adultos. Es terrorífico. Y es un tema para mí bastante peleagudo, ¿no? Mm. Mm, yo pienso eso, que el que lee más, pero me parece que se ve tanto también en los videojuegos. Ya no les puedes poner un dilema, una duda, que pasen más de 5 minutos porque si no lo dejan. No son capaces de mantener una atención, Bueno, ¿no? es que, claro, es que tenemos muchísimos estímulos que nos hacen perder nosotros mismos. O sea, nos ponemos a leer un libro y ¿cuántas veces vamos al móvil? Para ver si tenemos un WhatsApp, para ver si nos ha entrado no sé qué en Instagram. Es verdad que tenemos muchos estímulos. Yo el otro día, hablando con chicos jóvenes, les decía, ¿pero vosotros leéis? Dice, sí, digo, pero es que os veo mucho con el móvil. Dice, es que leo en el móvil. Eso también, claro, es que es su medio, es que ellos se han criado en eso, son absolutamente digitales, no tienen nada que ver con nuestra generación. Y es verdad que leen en el móvil. Sí, pero a la vez el mismo periodismo de las redes está metiéndonos esos clickbait, esas formas de meter noticias
que son venenosas Mm. totalmente, ¿no? Sí, Sí, sí. el sistema está todo creado para conseguir el efecto este que estás diciendo, Diego, pero después vas a la feria del libro y es lo que decía Es Palmira, ves impresionante. unas colas de gente joven, Sí. que es verdad que está absolutamente dispersa, pero allí que se quedan 2 horas al sol. Y más, sí, y sí, sí. más, ¿no? Entonces, Sí. es una situación compleja. A mí también me da la sensación que de lo que tú estás diciendo, pero no creo que esté todo perdido. No, yo tampoco. Y No, además es que me no. niego a Sí, pensar yo que está también, todo yo perdido. O también. sea, yo me niego a pensar Yo eso. diría estos tiempos terribles, ¿no? Claro, yo creo que, Ajá. claro, que tenemos que ser positivos y optimistas. Mira, claro, nosotros tenemos en la agencia un autor que es Roberto Santiago, que probablemente les suene, que es el autor de Los Futbolísimos, sí. que es una saga de aventura, de misterio, de fútbol, pues que bebe un poco de las fuentes de Enid Blyton, de los 5, que todos leímos Sí. los 5, y es una saga que lleva en el mercado 13 años. 13 años, de tal manera que niños de hace 13 años, que hoy ya son adultos, le siguen comprando esos libros a sus hijos. Es decir, este año en septiembre, el 23 de septiembre, saldrá el número 30 de esa colección de libros. A mí eso me parece... Llevamos más de 6 millones de ejemplares vendidos en España, traducido a 20 idiomas, 2 películas, un musical. Insisto, niños que hace 13 años leían, son ya casi padres de familia ¿sabes? Entonces, bueno, y no sabes, se publican libros al año y están deseando que vuelva otra vez. Los niños leen mucho también y hay muchísimas colecciones. No solamente, Roberto también tiene otras y muchos otros. Y además es que yo creo que tenemos que instalarnos no en eso, en el optimismo. A mí sí que es verdad que a lo mejor para nosotros y para nuestra generación a lo mejor no leen lo que nos gustaría que leyeran. Bueno, pero leen. Y un libro siempre te lleva a otro. Yo en eso también estoy convencida. Es importante que se inicien en la lectura y que ya irán a otros. Estoy convencida, estoy segura, porque una vez que te pica el gusanillo Es que es muy difícil, nosotros lo sabemos los que leemos, o sea, es muy difícil abandonar ese hábito. Y verdaderamente, bueno, vas a la Feria del Libro y es verdad. Es emocionante, Claro, ¿no? Manolito Gafotas. Sí, Manolito Gafotas es un libro que es generaciones y generaciones. Elvira Lindo ha fomentado la lectura en este país como nadie y es un libro que leí yo, que leíste tú, que han leído los que han venido detrás, que leen hoy los niños, que leen los niños de fuera. O sea, es impresionante la cantidad de lectores que ha hecho también, bueno, Manolito Gafotas, o sea, una barbaridad. Y ahora sale la colección completa porque se cumple el aniversario y ves colas de críos también. Y entonces, bueno, yo siempre me gusta ver el vaso medio lleno. Sí, yo también. O sea, porque me niego a verlo medio vacío. Porque además si uno se instala en el medio vacío, nos lo acabamos creyendo hasta los que no, y no puede ser. O sea, yo sí que creo, igual que he dicho que hay mucho talento, que hay escritores y escritoras magníficos, gente joven que está haciendo un trabajo espectacular. Creo de verdad que no debemos menospreciarnos ni menospreciar a los que leen, porque creo que no somos que no nos la cuelan, que sí, que estamos ahí. Sí, que no son tan distintos a como éramos nosotros, ¿no? Es verdad que en la vida el mundo es otro, Sí. no tiene nada que ver, el mundo es otro y hay muchos más estímulos. Nosotros salíamos a la calle a jugar y estábamos todo el día jugando en la calle y ellos pues tienen un ordenador y tienen un móvil Pero eso no quiere decir, yo veo una creatividad brutal y una preparación muy grande también entre la gente joven, la verdad. Y aunque es verdad que estamos normalmente dispersos, tú lo sabes que vas a talleres literarios, ¿no? A poco que crees un espacio de diálogo, es que la gente va ávida, ¿no? Sí. Nos gusta compartir de esa manera. Y yo creo que eso también les pasa a los niños y a los jóvenes, ¿no? O sea que hay que ser optimista, Diego.
tuvimos la suerte de compartir taller con Andrea y nos enseñó el género epistolar a muchos. Ah, sí, Sí, No, sí. lo hablábamos hoy. ¿Cómo está? Es un género para mí que tiene unas peculiaridades únicas y además unas posibilidades infinitas, ¿no? Pero Sí. ¿cómo está de salud el género epistolar actualmente? Es verdad que no se publica a lo mejor tanto, ¿no? Como Más como recurso, es verdad, como recurso sí, porque ahora me vienen a la cabeza muchísimas novelas actuales que efectivamente como recurso sí que Sí, está, vamos, muchísimo. Sí. Hoy hablábamos en la comida de ese taller que me encantaría, porque me parece interesantísimo lo que hemos hablado y hemos recordado muchas novelas que son importantísimas. Pero es verdad, como recurso muchísimo. Sí. O sea, ahora mismo se me vienen a la cabeza varias novelas de la agencia que lo usan, pero bueno, sí, Hay algunas juveniles que recuerdo yo también, de sí. WhatsApp, ¿no? Eso es. Sí, ahí, por ejemplo, Nando López, Roberto Santiago, es verdad que tienen, efectivamente, sobre todo, claro, es que, Sí, claro, ahora ya no se escriben cartas, ahora se escriben WhatsApp. WhatsApp y mails y tal. Claro, efectivamente, ni siquiera correos electrónicos, ¿eh? Yo creo que ya estos chicos no se comunican por WhatsApp. Sí, pero es verdad que es un género maravilloso. Hoy recordábamos una novela que a mí me gusta muchísimo y para mí es una de las mejores novelas que se han publicado en los últimos 30 años en España, que es El Abrecartas, de Vicente Molina Foix, que ganó el Premio Nacional de Narrativa con esta novela. Está publicada en Anagrama y es una delicia. El Abrecartas. Sí, ya tiene sus añitos, ¿eh? Por lo menos 20 años debe tener El Abrecartas ya, ¿eh? Sí, de Vicente. Una novela exquisita, maravillosa. Ya sabes que miras a la mesilla y Qué bien, baja. qué bien, qué bien. Sí. Madre mía. Sí, sí, Y- claro. Sí, sí, Igual. totalmente. No hace falta ser un gran escritor ni tener grandes ínfulas a la hora de Claro. escribir, pero para practicar la escritura, Sí, sí. para formarse y para pensar de otra manera, porque cuando uno escribe, el pensamiento se transforma. Ya no es el pensamiento simple de cada día, de ir a comprar o de estar con un amigo charlando de nimiedades. No, es una elaboración Sino es que, diferente, claro, es sí. como la lectura, porque, mira, cuando tú dices, además la respuesta está en lo que tú dices, los que tú conoces que leen más. Ahí está la respuesta, porque se han formado en la lectura, Claro. porque tienen paciencia, porque tienen cultura, porque tienen dominio del lenguaje, todo eso. Necesitas tiempo para leer. La lectura necesita un esfuerzo y un tiempo y una formación también. Entonces todo eso es lo que hace que el lector siga leyendo y el que no fue lector, a ver cómo entra en ese mundo, no sabe ni por dónde empezar. Es muy complicado ese. Y por eso digo que el ejercicio de la escritura de las cartas es buenísimo para formarse como escritor. No digo nada del diario, que no hace falta, como sabéis, escribir todos los días, aunque se llame diario. Puede uno saltar los días que quieras y escribir de semana en semana. Pero es un ejercicio literario y personal y psicológico Sí. interesantísimo para las personas. Muchos psicólogos o psiquiatras, sobre todo psicólogos, dicen a sus pacientes, eso que me cuentas, escríbelo. Luego lo comentamos, pero tú escríbelo. Es una introspección maravillosa. A Muy- propósito de esto que dice Miguel, nosotros hacemos un evento muy bonito, que si tienen oportunidad en algún momento de ir, en el Ateneo de Madrid, con dos grandes amigos, con Miguel Reyán y con Ginés García Millán, dos actores espléndidos, hacemos un evento que se llama Mi Acuerdo. Y es a propósito de los libros de Joe Brainerd y George Perec. Saben que los Me Acuerdo, que además empiezan todos así, esas frases cortas, son pequeños aforismos, pequeñas frases que son recuerdos de la infancia, de la juventud, recuerdo de algún libro, de alguna película, de algún eslogan publicitario, que se te ha quedado dentro, ¿no? Y entonces
invitamos a como 20 personalidades de todos los ámbitos, de la cultura, de la comunicación, de la política, de la literatura, y les hacemos que recuerden, que se acuerden de esos, me acuerdo, 12, y entonces cada uno va leyendo esos 12 me acuerdo. Y ese es un trabajo muy bonito que surgió a partir en la pandemia. Todo surge en la pandemia, es que en las crisis grandes oportunidades. Sí. A Miguel se le ocurrió pedir para la revista, escribió él en la revista Zenda sus me acuerdo y le pidió a amigos que escribieran sus me acuerdo y se publicó. Y a raíz de ahí Ginés García Millán lo vio y dijo, oye, ¿esto por qué no lo llevamos a un teatro? Porque me parece una cosa tan bonita. Y eso que dice Miguel de escribir en un diario, tal, esto es me acuerdo, es una manera también de desempolvar nuestra tal, pero al mismo tiempo de adquirir, ¿no?, ese oficio de escribir todos los días un me acuerdo. Y es muy bonito. Están muy bien estos dos libros, el de George Perec y el de Joe Brainerd, y vamos, se los recomiendo porque es muy interesante. Se llama Me acuerdo, porque todo empieza con eso. Me acuerdo de... Sí, Me acuerdo de Marilyn Monroe en la película Los Estos. ya está. Claro, tú piensas, ¿qué importancia tiene? Tiene importancia tremenda. Claro. Tenías 14 años, la viste, te deslumbraste, y ese recuerdo te dura siempre. Y así te va conformando la vida, ¿no? Al final. Entonces, es un poco eso, ¿no? Claro. Sí, son además elaboraciones intelectuales sobre nosotros mismos distintas que las que nos exige el día a día, ¿no? Claro. Sí. 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 Tú hablas contigo mismo, con tus pensamientos sobre ti mismo y sobre tus vivencias. Lo que te dices y lo que te callas, ¿no? Claro, Lo que te dices y lo que te callas. claro. Sí. 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 Está el otro reto de Pues- ponerse en la piel de un personaje y decir, este va a escribir la carta. El hijo de una madre que está preso o el otro. Claro. Y entonces le tienes que cambiar. Claro. Ya entras en el género literario. Claro, Ya está. Sí, sí. Claro, muy bien. totalmente. Y hay alguien que dice, no, es que yo tampoco escribí nunca, ¿no? Soy un escritor, si no importa, no se trata de que hagas Claro. la rueda de tu vida, que seas, a lo mejor sí, igual eres un gran escritor cuando lo... Pero se trata de que lo intentes. Exacto. Sin ese mundo perfeccionado. Sí. Te ayuda mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, la carta como literatura epistolar o como recurso literario, el diario, es verdad que son Totalmente. herramientas, ¿no?, de primer Sí, nivel. sí. Bueno, pues nos hemos dilatado un poquito en el tiempo hoy. Les agradezco mucho que hayan venido a acompañarnos en esta tercera sesión. Ha sido un placer y un lujo tenerte aquí, Palmira. No, el placer mío. Muchísimas gracias, de Nos verdad. has ayudado a cargar de energía literaria este patio. Los invitamos. El nombre de Dos Pasos. Dos Pasos por John Dos Pasos, por el autor de Manhattan Transfer. Sí. Pues el mes que viene tenemos una nueva cita con Mich Strausfeld, que es traductora al alemán de muchas obras, sobre todo del boom latinoamericano. Fue quien los introdujo en Alemania y seguro que será muy interesante también. Así que los emplazamos para el mes que viene, va a ser un poquito antes, el día 9. Strausfeld hizo un grandísimo trabajo de editora en Alfaguara, en libros juveniles. Ajá, también, sí, fue editora, sí es verdad. Sí, ha sido como una mujer del renacimiento dentro de la literatura, Sí, ¿verdad? una maravilla. Pues muchas gracias. Gracias, muchas gracias.